¿Cómo te va, Diego? Bienvenido. Buenas tardes a todos. ¿Cómo El andan? hombre que más conoce a Javier Milei, ¿no? ¿Cómo analiza este capítulo laboral de la Ley Bases? Bueno, lo que hay que decir que, como siempre en Argentina, se hacen las cosas a destiempo y mal. La teoría y la evidencia empírica demuestran e ilustran respectivamente que las reformas estructurales hay que hacerlas en épocas de bonanza. ¿Por qué digo esto? Si en Argentina no se generan puestos de trabajo genuinos en el sector privado desde el 2011, no es exclusivamente porque la ley laboral es pésima, es porque las empresas no tienen rentabilidad, no ganan dinero. El techo de producción es el del 2011, con lo cual con 6 millones de habitantes más, el PBI per cápita cae. Entonces, ¿qué sucede? Si creemos que una reforma laboral va por arte de magia, porque por arte de magia, sería pensar que es por arte de magia, empezar a generar puestos de trabajo por la mera reforma laboral, estamos poniendo el carruaje delante de los caballos. ¿Qué quiero decir? En un contexto donde en el primer trimestre del año, por ejemplo, el PBI, no hay números todavía, pero distintas mediciones privadas te dan una idea que en el primer trimestre el nivel de actividad económica cae al 7% del PBI, la reforma laboral no va a generar trabajo. En todo caso, no sabemos cómo va a terminar la historia, después hay que ver qué pasa con los tribunales, pero va a abaratar el despido. Claro. O sea, en una coyuntura donde el PBI va a caer primer trimestre, segundo trimestre, no va a haber rebote en forma de V en el segundo semestre, esto, que es lo más probable que suceda, no va la reforma laboral a generar puestos de trabajo. Pero Giacomini, usted dice que esto se hace en época de bonanza. Exacto. De 2011 a esta parte, ¿cuándo tuvimos una época de bonanza? Ahí está. ¿Qué pasa? Yo le digo esto y del otro lado me va a contestar con toda la razón del mundo. Y yo le voy a decir, tiene razón, los políticos son unos atorrantes y en época de bonanza no tienen incentivos a hacer las cosas que tienen que hacer. Concretamente, ¿cuándo debería haber cambiado la ley laboral? En el gobierno de Néstor Kirchner. Entre el 2003 y el 2007 se debería haber cambiado las leyes laborales para ese PBI que aumentaba todos los años al 7%. Tasas chinas, decían. Claro, tasas chinas, apuntalado con un cambio de normas laborales, hubiera generado mucho más puestos de trabajo que los que realmente terminó generando en el sector privado. ¿Y el efecto puede ser inverso con esta normativa, si se aprueba? Yo recién hablaba de los vivos, ¿no? Me acordaba de los contratos basura de los 90, por ejemplo, que la flexibilización laboral no sirvió en los 90. ¿A vos te parece que esto puede ser mal utilizado por el empresario? A ver, las leyes abren un marco legal y no es mal aprovechado o bien aprovechado, pasarse de piola, hacérselo vivo, no. Obviamente, si el nivel de actividad sigue cayendo y la recesión se transforma en una recesión más prolongada, la realidad se va a imponer. ¿Cuál es la realidad que se imponga? Va a caer todavía más la inversión, va a caer más el stock de capital, con lo cual voy a necesitar menos empleo, menos trabajo, con lo cual voy a tener que echar. Ahora, no lo sé, porque ahí entra primera instancia, Cámara Laboral, no soy abogado, no sé qué pasará para adelante, pero si la ley facilita que sea más barato despedir y potencialmente la economía sigue cayendo, obviamente va a servir para que, entre comillas, servir para que aumente la tasa de desempleo y que si aumenta la tasa de desempleo, el poder adquisitivo de los salarios sigan cayendo. En un país en el cual la estimación, todos los gobiernos cuando arrancan dicen vamos a tratar de estar mejor y vamos a estar mejor, y después viene lo que viene, ¿no? La pandemia, el efecto tequila, el efecto vino, lo que quieran. Pero digo, si un país empieza a mejorar con reforma laboral incluida,
no debería haber miedo a un despido, porque no debería haber motivo para un despido, porque una empresa va a seguir creciendo. Bueno, A ver, estoy haciendo la secuencia de un país normal, ¿no? En el cual la Argentina en su momento ha tenido un proceso hace muchos años, en el cual se buscaba empleados para trabajar. Sí. No era raro que te despidan, pero era poco frecuente. Es más, a veces el empleado se cambiaba de trabajo por una cuestión económica o de comodidad o lo que sea. Entonces digo, no vamos en ese camino, digamos, de acá a fin de año, de acá al año que viene o dentro de 3 años. A ver, ¿qué hay para decir? El gobierno habla mucho de una salida en forma de B, Sí. promete una salida en forma de B, inteligentemente no le ha puesto fecha, no cometió el error de Macri que le ponía fecha el segundo semestre, los brotes verdes, entonces queda más en la nebulosa cuándo va a ser esa salida en forma de B. Pero concretamente, cuando uno analiza desde el 2011 para acá, uno puede, sin miedo a equivocarse, a decir que en 2013, en 2015, en 2017 y en 2021 y 2022 hubo una salida en forma de B. ¿Después de qué? Sencillo, en el 2012 hubo devaluación, aceleración de inflación y caída del PBI. Sí. En el 2014 lo mismo, en el 2016 lo mismo y en el 2018-2019 con Macri lo mismo. Por eso, los años subsiguientes, 13, 15, 17, 21 y 22, se salió con salida en forma de B. ¿De la mano de qué? Se salió de la mano del gasto público en términos reales. Cuando uno mira, el 85% del aumento circunstancial del nivel de actividad de esas salidas en forma de B es explicado en un 85% entre el 2011 y el 2019 por un aumento del gasto público en términos reales financiado con emisión monetaria. Y la recuperación del 2021-2022, que después viene Massa y empieza el ajuste fiscal, por eso empieza a derrapar, también en un 75% es explicada por gasto público. Ahora, yo le quiero creer a Javier Milei de que eso está fuera de la agenda. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que él no va a utilizar esa herramienta. Si él no utiliza esa herramienta, que es la más efectiva para alcanzar objetivos de corto plazo, de rebote, pero es como un anabólico, porque ¿en qué lo ves? Que cada una de esas salidas en forma de B fueron cada vez con más inflación y terminan siendo pan para hoy y hambre para mañana. Sí. Javier depende entonces de la inversión privada. Él necesita inversión privada para que la economía primero encuentre un piso, después empiece a salir y después empiece a crecer. ¿Cuál es el punto? Vayamos por orden. Primero, cuando yo analizo los datos de los primeros 4 meses de Javier, ¿qué pasó con la formación bruta de capital? Tomo el índice de Orlando Ferreres, que hace mi amigo Fausto Potorno. En el primer trimestre del año, perdón, diciembre, enero y febrero, había caído en promedio 16% mensual. Y salió ayer el dato de marzo, cayó menos 22% mensual. O sea, la formación bruta de capital, de inversión en los primeros 4 meses del gobierno de Javier, al menos por ahora, según los números que hay, empezó muy mal. Segundo razonamiento. Si el PBI está cayendo al 7 y probablemente acumule una caída en el primer semestre de menos 5, menos 6, queda mucha capacidad ociosa. Si hay mucha capacidad ociosa, no hay incentivos a invertir, porque hay mucha capacidad ociosa. ¿Para qué voy a invertir si hay mucha capacidad ociosa? Tercer razonamiento, si voy a la industria, y según el dato de febrero, la utilización de la capacidad instalada estaba al 54%, según INDEC. Seguramente los guarismos de marzo y abril van a perforar el 50%, no sé, serán 48, 47. Si hay tan poca utilización de la capacidad instalada, si hay 10 máquinas
hay 5 apagadas, para que se entienda. Si hay 10 obreros, hay 5 cruzados de brazos. ¿Para qué voy a invertir? Si encuentro un piso y hay una salida, le digo, prende la máquina, descruzate de brazo. Claro. Sigo. Cuarto razonamiento. Cae el riesgo país. Festejo que caiga el riesgo país. A ver, el riesgo país bajó de 2.300 a 1.000, a 1.100, no importa el numerito. En teoría, si adherimos a la relación mecanicista de que cae el riesgo país, con lo tanto cae el WACC, la tasa de descuento de los flujos de fondos, los proyectos de inversión se hacen más rentables y baja el riesgo país, es un incentivo a invertir. Pero ¿cuál es el problema? Esa es una sola variable. Hay muchas otras variables que impactan en la inversión además del riesgo país. Concretamente lo ilustro con un ejemplo. Macri tuvo riesgo de país en 2016-2017, cuando al principio de su mandato, la primera mitad, de 500 puntos básicos. Hoy tenemos 1.000, el doble, redondeando. Es el presidente de Néstor Kirchner, Cristina 1, Cristina 2, Macri y Alberto Fernández, el que tuvo menos inversión de todas. Cristina, con 700, 800, 1.000 puntos básicos de riesgo país, o sea, el doble que Macri, tuvo más inversión. ¿Qué quiero decir? Que no es lo único que importa. Entonces, lo que yo quiero decir que la situación, al menos por ahora, y el quinto razonamiento, el más importante de todos, es la inversión se paga con ahorro. O sea, cuanto más ahorro, hay más chances. La inversión se paga con ahorro. Con ahorro. Ajá. Ok, tiene que haber ahorro que se vuelque al crédito y ese crédito financie inversión. ¿Cuál es el problema? Que Javier Milei, con su programa económico para contener el dólar más el carry trade, lo que ha hecho es hacer deshorrar a las familias, por un lado, y hacer deshorrar a las empresas y sobre todo a las pymes por el otro. Desahorrar a la familia es vender las joyas de la abuela. Vender ahorro, dólares del colchón para pagar gastos corrientes. Por eso, vender los dólares, los ahorros, qué sé yo, lo que sea. Las empresas... Lo que estamos haciendo todo. Las empresas para pagar aumento de tarifas, para pagar salarios, como el flujo de producción, de ventas y de facturación en términos reales no alcanza para pagar todos los gastos operativos, para llamarlo de una manera, sí, tienen que vender las joyas del abuelo. ¿Cuál es el problema? Que al ahorrista no hay nada peor que hacerle desahorrar en forma no planeada, contra su voluntad y para financiar gasto corriente. ¿Qué quiero decir? A ese mismo que lo estás haciendo desahorrar en el presente, le estás pidiendo en el yago y en el futuro que entre un blanqueo, traiga plata y esa plata la vehiculice hacia inversión productiva, porque si no la economía no va a dejar de caer. Claro. A ver, Luis, dale vos. Dos cosas, Diego. A ver, no habría motivo... Primero, sí, hablaste del Yao. ¿Por qué tanta euforia? Se veía, estaban muy contentos los empresarios, esos empresarios muy poderosos, con el discurso del presidente, etcétera. Primero eso. Y segundo, ¿no habría entonces, según tu criterio, motivos para festejar por parte del gobierno la aprobación de la ley del otro día? A ver, voy por partes, te contesto por partes. Primer pregunta. Yo tengo 52 años de edad, ejerzo la consultoría económica, vos me conocés hace 25 años, yo nunca vi ninguno de estos empresarios que no aplaudan a un presidente cuando habla. Eso es la primera reflexión que hago. Tanto es así, que son aplaudidores seriales, que Javier los cagó a pedos y los culpó. Le dijo, muchachos, si esto no sale bien y esto no rebota y no empezamos a crecer, es por su culpa que ustedes no la ponen. Y aplaudían. Y abajo aplaudían. Primera reflexión. Segunda reflexión. Me preguntaste, del festejo de... Claro, ¿hay motivos o no? ¿Era necesaria esta ley o no? Decís que en tiempos de vacas flacas no hay que hacer estas cosas. No, yo entiendo que festejen. Ahí lo veo a Martín Menem. ¿Por qué? Convengamos que entraron a la cancha del Congreso y se comieron todos goles en contra, desde el 10 de diciembre para acá. Con lo cual,
que metan un gol y le salga una vez bien una cosa, aunque sea media aprobación de diputados, yo entiendo que estén contentos y que sea para festejar. Hay que ver qué hace ahora el Senado, porque si el Senado le imprime cambio, después necesitan 2/3. Otra vez. Vamos a la economía nuestra de todos los días, Sí. ya que tenemos aquí a Diego Giacomini. Vamos a hablar de lo que a vos te preocupa. Por ejemplo, el tema de la ropa, ¿no? Lo caro que está. Lo cara que está la ropa en Argentina. Por ejemplo, entre otras cosas, y lo que ha pasado. Mirá, Diego, vamos a compartir justamente una chica que fue a comprar ropa, ¿no? Como cualquiera de nosotros, que si necesitamos vamos, buscamos opciones, pero mirá el costo, que si bien lo conoces, pero una cosa es que te lo cuente o verlo en la vidriera y otro que te lo expliquen de esta manera, mirá. Este total look sale ni más ni menos que 2.132.000 pesos. La polerita, el jean y estas botas que me volvieron loca. Pasé por Diesel de paseo al Corta y les quiero mostrar un poco lo que vi. Podemos hablar de esta cartera, salía 486.000 pesos. También estaban las carteras haciendo juego con los topsitos de lana. Me enamoré de estas botas de jean, como les explico. Vi este vestidito, pero me parecía bastante largo, salía 500.000 pesos. Me probé algunas cositas como este corset negro que salía 310.000 pesos. Me encontré con este perchero de denim y me probé este vestidito. Me parece muy cute, salía 875.000 pesos. Y por último me probé esta polerita que me pareció hermosa, muy cómoda y súper canchera, salía 398.700 pesos. Bueno, ahí están. Precios que quizás para vos que nos estás viendo no se corresponden con lo que ganás. Bueno, pero ropa esa marca es muy cara. No, está bien, en el acá mundo no estamos entero. para decir marca, no estamos para Bueno, decir no, marca. Pero nada por el estilo. es en uno de los 2 shoppings más caros de la Ciudad de Buenos Aires. Pagás, No, pero acá no estamos pero pagás la estigmatizando ubicación, nada. no estás pagando el No, producto. pero además la marca esa es muy cara Claro, en todos está lados, pero acá está más caro. Claro. Pero que en olvídate Estados del Unidos, tema en Europa. shopping, olvídate de la avenida. Bueno, pero la ropa en Argentina es Bueno, cara. pero pará, Sí, está en claro, FIFA, sí. en la FIFA, perdón. No importa cuando digas esa frase. Claro, pero pará. Sí, Ni el tipo de cambio, no importa nada. La ropa en siempre es cara Argentina acá. es cara. ¿Y por qué la ropa en Argentina es cara y da la sensación de que tenemos inflación en dólares acá? Bueno, primero, Perdón, pará. En otra época íbamos más al shopping y comprábamos en el shopping. Por cuestión de comodidad. Hay gente que iba al shopping, y no te estoy hablando de la gente pudiente o más pudiente, no. Hay gente que decía, me lo compro en el shopping, total, no hay mucha diferencia. ¿Y ahora dónde comprar? Y ahora van a Bueno, pero Avellaneda. perdón, si por vas ejemplo. a ver, al margen de que estoy de acuerdo con lo que Pasa que dice, ahora saltó, hizo un salto desde hace algunos años. al margen de lo que dice Diego, Tan que es imposible. verdad, que está muy caro, si vos vas a Nueva York y compras en un Ross, va a estar un precio en la misma ropa, Bueno, y si vas pero- a la Fifth pero- Avenue, bueno, pero chicos, No estoy de estamos en acuerdo. Nueva York. Pero, Gonzalo, No, pero es acá otra estamos, cosa. pero acá O sea, estamos, Bueno, no, pero, estamos pero no es una discusión. la economía nuestra de todos los Estamos días. hablando en Claro. general. Tal vez Claro. el ejemplo justo ese de esa Claro, chica porque, o sea, comprando porque topecitos, lo hemos no sé visto qué. 1000 veces acá, cuando vas a lugares donde hay ropa más barata, por ejemplo la calle Avellaneda, que la gente se abarrota en los comercios Bueno, buscando pero precios. pero estamos hablando Claro. porque a Bueno. igualdad es bastante más cara en Argentina que Pero afuera. está bueno, está bien que los impuestos, pero esto que está diciendo... ¿A igualdad? Ya sé, pero Hay esto que ropa está que ha diciendo... sido siempre mucho más cara, pero había más gente que podía comprarla. Hoy, esa misma ropa que es muchísimo más cara, esa gente que tenía plata para comprarla, hoy no la va a comprar o no la puede comprar. ¿Qué dice Giacomini esto? a ver, hagamos un ejercicio. Si la inflación de abril es el 10%, por una cuestión de comodidad, digo 10, probablemente sea 9, no importa. La diferencia es mínima. La inflación en pesos desde el 1 de diciembre, 5 meses, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, la inflación en pesos va a acumular 109%. Y la inflación en dólares, que es la contracara de la misma moneda, porque el gobierno hace bajar el dólar artificialmente para que funcione como ancla antiinflacionaria, con sus limitaciones, obviamente se ve, la inflación en dólares es 80%. Entonces, si vos tenés 109 de inflación en pesos y 80% de inflación en dólares en 5 meses, está claro, más que claro, que la ropa, porque es el ejemplo que me preguntan, va a estar carísima y más cara que en casi todo el lugar del mundo en Argentina. Le doy un ejemplo. Si ustedes van a un restaurante muy famoso en Puerto Madero, que también está en Madrid, el bife de chorizo acá sale 36 euros y en Madrid sale 18,99. Exacto. El mismo bife de chorizo. Entonces, ¿es que es viveza o es costo argentino? ¿Qué es?
No. Inflación en dólares. ¿Pero qué es? ¿Es ingreso o costo Primero y mínimo? antes que nada, resultado de la política monetaria, cambiaria y macroeconómica que está ejecutando este equipo económico. Está entrando al estudio García Moritán. Sí. Él estuvo en el negocio de los restaurantes, debe saber al dedillo esto, se lo vamos a preguntar en un ratito. ¿No? Conoce. Así que en un ratito lo charlamos, pero digo, igual te ¿es digo- viveza argentina o es Esperá. sobredimensión de Impuestos. impuestos? Son impuestos. impuestos. Pero esto, Diego, Sí. a ver, esto no es de ahora. No, no es la primera vez. Pero digo, pues si no lo circunscribimos a estos 4 o 5 meses, que la verdad todo explotó No, ahora. no, pero bueno, Hace como 7 años que estamos hablando que los precios están desorbitados, la ropa no se Sí, puede comprar. pero la inflación en dólares en 5 meses Está de bien, 80% bueno. hace Pero muchos esto es una lustros y escalada, décadas sube, que no sube. la ves. Bueno, los shoppings han tenido cierres muy importantes de locales porque no pueden no solamente no Bueno, vender, pero acá le hecho, alquilar. vos hablás de la ropa en particular, y acá lo voy a decir. Cuando me acuerdo, estudiaba al IPC con el anterior gobierno, cuando el secretario de Industria provenía del sector industrial, textil, Sí, o casualidad, Liuren. Sí. o casualidad, Retail se dedica ahora. la ropa duplicaba casi a la inflación de IPC. Sí. Entonces, por un lado tenía cepo, por un lado no podías, por otro lado no podías importar. Por otro lado, el secretario de Industria pertenecía al sector textil. ¿Quién pagaba toda esa runfla? El consumidor de ropa, que también pagaba la ropa carísima con un modelo totalmente diferente al que tenemos hoy en día. Bueno, ¿hay luz en el túnel? ¿Vos ves luz en el túnel? Vos que conocés Mirá, a Milei. yo estoy muy preocupado. ¿Por qué? Primero, porque el partido de la luz en el túnel, a diferencia de lo que piensa Javier, que para mí se equivoca, se juega en la cancha del nivel de actividad. ¿Para qué Javier? Porque yo soy Javier. Milei. Ah, porque hiciste así, digo. No, porque está ahí atrás. Ah, ok. perdón. En la cancha del nivel de actividad. ¿Por qué? La inflación está bajando, pero está bajando lento y poco. Y ellos son conscientes de esto. Y a las pruebas me remito. Suspende el aumento de luz y gas de todos los meses que estaba por venir. Posterga el aumento de colectivos y trenes. Al mismo tiempo, genera en el capítulo, o intenta generar en el capítulo salud del IPC, deflación con lo de las prepagas, para amortiguar e intentar que la inflación baje más rápido. ¿Cómo vemos que la inflación está bajando lento y poco? Muy sencillo. A ver, cuando yo me paro en el 91 y comparo esto con el plan de convertibilidad, que era un plan económico integral, con reputación, con credibilidad, con un gobierno que estaba insertado en el contexto internacional con un plan Brady, con una reforma del Estado ya encaminada, con privatizaciones, con el consenso de Washington detrás. ¿Qué sucedió? El primer mes la inflación era 27, muy parecido al 25,5 de diciembre. Se anuncia a mitad de marzo la convertibilidad, la inflación mensual baja de 27 a 11. Al mes siguiente a 5, Sí, baja. y a esta altura del partido ya estábamos en 3. Y a los 6 meses estábamos en 1,8. Y todo esto con el PBI creciendo a más 5. Y después fue 0 y pico en el 95. Con todo esto creciendo Pasa que más había 5. un plan económico Comparemos ahí. con ahora. Con un PBI cayendo a menos 7, vos tenés la inflación que con todas estas artimañas la logran bajar a 9. Que va a seguir bajando después a 7, a 5. Pero ¿qué pasa? No tenés actividad. El tema es que, ¿qué me preocupa a mí? Mirá, No tenés actividad, tenés recesión. no tenés actividad. Este plan económico, lo explico para bajar la inflación, es una mezcla de dos visiones de la Escuela de Chicago. De lo que se llama teoría monetarista de la inflación Mark I de Milton Friedman, con expectativas adaptativas, y del otro lado, teoría monetarista Mark II de la inflación con expectativas racionales de Robert Lucas. Un perro se llama Milton, otro perro se llama Lucas. ¿Ok? Es un mix de las dos cosas. ¿Qué me preocupa? Hay un paper, que lo traigo porque viene a colación, Javier lo conoce, Javier, léelo, prestale atención a esto y preocúpate, de el matrimonio Romer.
¿ok? De David Romer y la mujer, que son dos economistas del espíritu de Chicago. Entonces dicen, bueno, en Estados Unidos vamos a identificar desde la Segunda Guerra Mundial para acá 5 episodios de política monetaria muy contractiva. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el gobierno, y lo definen, cuando el gobierno declara que quiere hacer caer el PBI para que baje la inflación y declara que va a licuar los agregados monetarios y la Reserva Federal lo deja por escrito. ¿Por qué lo traigo? Porque es el espíritu del plan desinflacionario de Javier, de la escuela que está usando Javier, de investigadores económicos que adhieren a esa escuela. ¿Qué encontraron? Los 5 casos. En los 5 casos. El último es el famoso caso de Paul Volcker de octubre de 1979. ¿Qué encontraron? Que entre 18 y 24 meses después de que se inicia el apretón monetario, ahí recién se encuentra el piso de la recesión. ¿18 meses? Entre 18 y 24 meses. Y que 36 meses después del apretón monetario, el nivel de actividad económica todavía está en el umbral negativo en relación a si no hubiera apretado el apretón monetario. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense que Javier habla que los retardos de política económica, de política monetaria, tienen 18 o 24 meses. Dice, la inflación para que baje 18 o 24 meses, tarda 18 o 24 meses en hacer efecto y terminar de bajar de verdad. Lo dijo él, que está ahí atrás, un montón de veces. Menem tardó 2 años en aplicar el plan. Bueno, pero esto quiero decir. Más o menos. Si tarda 18 o 24 meses para bajar en serio la inflación, quiere decir que durante 18 o 24 meses el nivel de actividad va a estar mucho más bajo de lo que hubiera estado si no se hubiera aplicado el apretón monetario. Concretamente, lo más probable es que a final del 2025 el nivel de actividad promedio de la economía siga siendo más bajo que el pico del 2022 e inclusive también que el pico del 2023. Y esto es el riesgo que tiene Javier. ¿Por qué? Porque esto le puede minar reputación, credibilidad. Y las elecciones del 25. Claro. Y ahí, acá viene la pregunta. A priori yo tengo que contestar que no porque lo conozco. Pero, cuando vengan las elecciones de medio término del 2025, dejo una pregunta. Si el nivel de actividad está muy abajo, ¿no va a caer en la tentación de jugar un poco con el gasto público? Pero no le para ver si logra más escaños en el Congreso. ¿No lo está haciendo ya? ¿No está teniendo una política gradualista pateando aumentos, pateando pagos, intentando cancelar deuda con más deuda? Pero yo estoy hablando de gasto público acá. Gasto público. O sea, si ustedes se fijan, plan platita, decís vos. Algo parecido que obviamente será disfrazado, vendrá una liturgia. Vos sabés muy bien que los burócratas estatales, cuando comunican, nunca dicen las cosas como son. Diego, gracias por tu presencia. Un Nos dejaste placer. esta pregunta. Gracias. El tema una bomba, gasto público. Alzogaray decía en algún tiempo hay que pasar el invierno. Ahí vas a sacar Hay que varios pasar inviernos. igual, son varios. un Hay par de inviernos. una pequeña diferencia, salvedad que hay que hacer. Miremos para Cuando asume Carlos Saúl Menem su primer mandato, tenía un plan, creo que eran 150 medidas, que era como hacerte un checklist. Iba haciendo esta es esta, esta, así. No. Eso hoy por hoy no se ve. Bueno, pero hay una diferencia. Pero hay una cosa ahí. el Menem inicial y después el Menem de Caballo. No, es que, Él hace referencia al bueno, Menem es que Caballo, justamente Que lo era cuenta... otro país y estaba el bueno, peronismo atrás. Bueno, ya llegó Roberto García Moritán. En un ratito seguimos hablando también de economía con él y de política con el legislador que es ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero tenemos que ir a un móvil.